Ahora pasemos a un tema muy importante, las vías reflejas, algo muy básico. Este tema es algo que deberían ver en la primera clase de trabajos prácticos de la cursada presencial o en su defecto en la segunda clase de trabajos prácticos. Es un tema muy básico, un tema que no puede soslayarse en el inicio de una cursada estándar de neurofisiología. Bueno, inicio la exposición con esta sección de la clase, diferenciando los conceptos arco reflejo y acto reflejo. Veremos un poco acerca de la clasificación de las vías reflejas. Luego, algo muy básico, conoceremos cuáles son los componentes de un circuito nervioso de una vía refleja. Y finalmente comentaré, aunque no lo voy a desarrollar en esta clase, cuáles son los componentes del llamado reflejo miotático. ¿Qué es un acto reflejo? ¿A qué nos referimos con conducta refleja? Un reflejo es una respuesta involuntaria y estereotipada de tipo muscular, o sea, contráctil o glandular, secretorio, que se desencadena tras la presentación de un estímulo adecuado. Vamos a desarrollar esta definición. En primer lugar, debemos tener en cuenta que un acto o conducta refleja se trata de una respuesta motora o de una respuesta glandular. Si bien en la cursada de la materia, cuando hablamos genéricamente de reflejos, hacemos referencia a una respuesta motora, no todos los reflejos consisten en un acto motor. ¿De acuerdo? Hay reflejos que implican algún tipo de secreción glandular. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace unos minutos hablamos acerca de los órganos efectores controlados por la división simpática del sistema nervioso autónomo? Hablamos del músculo piloerector y de las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, la sudoración es un ejemplo de respuesta refleja de tipo secretorio. Y la piloerección es un ejemplo de respuesta refleja de tipo motor. Ambos casos, como ya dije, se tratan de respuestas reflejas autonómicas porque están controlados por justamente el sistema nervioso autónomo. Continuemos con la definición. ¿Qué se desencadena tras la presentación de un estímulo adecuado? ¿A qué nos referimos con estímulo adecuado? Por el momento quedémonos con el concepto de que cierta vía refleja es activada por un estímulo sensorial específico, o sea, algún tipo de energía que presenta determinado nivel de intensidad. Es una respuesta involuntaria y estereotipada. Decimos que los reflejos son respuestas involuntarias porque su manifestación solo implica la indignidad de un circuito nervioso. O sea, mientras el circuito nervioso no haya sido alterado por algún tipo de lesión, deberíamos observar siempre la misma respuesta refleja tras la presentación del estímulo adecuado. Entonces, la ejecución de una respuesta refleja, de un acto reflejo, no requiere un control voluntario. Y con estereotipada nos referimos a lo que ya dije, a que la respuesta refleja siempre se desencadenará de la misma manera tras la presentación del estímulo. Por supuesto, el estímulo puede ser más o menos intenso y la respuesta puede ser más o menos intensa, pero la manifestación siempre será de la misma manera mientras no exista algún tipo de lesión que haya alterado el circuito nervioso del reflejo. Resumiendo, una respuesta refleja se caracteriza por ser un acto involuntario, por lo general no consciente, estereotipado y puede tratarse de una respuesta refleja motora o de una respuesta glandular. Entonces, todo acto reflejo implica, necesariamente, como ya lo dije, la existencia de un circuito nervioso. A tal vía nerviosa le llamamos arco reflejo. Hablamos de arco porque tal circuito consiste, por una parte, en un brazo aferente, o sea,
de una vía nerviosa que conduce información aferente, es decir, información sensorial hacia el sistema nervioso central. Y por otra parte, existe un brazo eferente, o sea, otra vía nerviosa que conduce información eferente hacia el sistema nervioso periférico, para que los órganos efectores, sean estos músculos o glándulas, ejecuten la respuesta refleja, el acto reflejo. Dicho acto reflejo depende de la integridad del arco reflejo. Esto ya lo comenté anteriormente y esto es muy importante. Los médicos examinan distintos reflejos precisamente para verificar si determinada respuesta motora refleja es normal o no lo es. Y si observan la alteración de una respuesta motora refleja, esto les sugiere la existencia de alguna lesión que afectó a algún componente de la vía refleja. Por esta razón, es tan importante evaluar la indemnidad de la vía refleja. Esto nos permite inferir que determinados sitios del sistema nervioso no fueron afectados por algún tipo de lesión. Los arcos reflejos pueden ser simples o compuestos. Aquí estamos frente a otro concepto importante. Cuando hablamos de arcos reflejos simples, nos referimos a las vías reflejas monosinápticas. El término monosináptico significa que en cierta vía refleja solo vamos a encontrar una conexión sináptica. Es decir, que en una vía refleja de este tipo solo hay dos neuronas que están conectadas. Entonces, monosináptica implica una sola conexión sináptica. En cambio, los arcos reflejos compuestos, también llamados polisinápticos, son circuitos nerviosos que, al menos, presentan dos conexiones sinápticas. Por supuesto, esto significa que en una vía refleja de este tipo existen al menos tres neuronas. Entonces, si en una vía refleja hay tres neuronas, deben existir dos conexiones sinápticas. Tengan en cuenta que los componentes de una vía refleja están ubicados en serie. O sea, un componente se ubica después del otro, después del componente anterior dentro de la vía refleja. En esta diapositiva tenemos algunas clasificaciones de las vías reflejas. Ya hablamos de reflejos monosinápticos y polisinápticos. Los primarios y los secundarios tienen relación con el desarrollo del sistema nervioso. Los reflejos primarios aparecen primero en orden cronológico. Son aquellos reflejos motores que observamos en los recién nacidos. Los craneales y los espinales se refieren a aquellas vías reflejas que implican la participación de, en el primer caso, de los nervios craneales, y en el segundo caso, implican la participación de los nervios espinales o raquídeos. Los osteotendinosos y los cutáneos mucosos nos indican dónde se ubica el primer componente de una vía refleja, es decir, dónde se ubica el receptor sensorial. Hay otras clasificaciones como, por ejemplo, reflejos somáticos versus reflejos autonómicos. Ya vimos ejemplos de reflejos autonómicos cuando hablamos de la sudoración y la piloerección. A propósito de reflejos autonómicos, a continuación veremos otro ejemplo de este tipo de reflejos. Este caso, a diferencia de los anteriores, que son ejemplos de reflejos autonómicos de tipo simpático, es un ejemplo de reflejo autonómico de tipo parasimpático. Es decir, está controlado por componentes de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo. Se trata de un reflejo muy importante en medicina y es muy sencillo de evaluar. Les presento el llamado reflejo
fotomotor. Como ya dije, el reflejo fotomotor es un reflejo motor autonómico. La respuesta motora refleja consiste en la contracción del músculo constrictor de la pupila, también llamado músculo esfínter del iris. O sea, la contracción de este músculo disminuye el diámetro pupilar. Esta respuesta motora refleja, es decir, la reducción del diámetro pupilar, se denomina miosis. Y lo contrario, o sea, el aumento del diámetro de la pupila, se denomina midriasis. La midriasis implica la contracción de otro músculo del iris, el llamado músculo dilatador de la pupila. El control de este órgano efector es responsabilidad de la división simpática del sistema nervioso autónomo. ¿Recuerdan que ya hablamos de esto? Ahora enfoquémonos en el reflejo fotomotor, que es un reflejo de tipo parasimpático.